Mega Noticias Torreón. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos en esta mañana, en este programa de Oye de Grillos a Fondo, programa en el que tratamos de analizar aquellos temas que a lo largo de la semana, por cuestiones de lo vertiginoso que es la información, solo lo damos como nota o lo presentamos como noticia, pero pocas veces tenemos la oportunidad de analizarlo en detalle. Y en esta ocasión, una de las notas más importantes tiene que ver con el paquete fiscal para el 2024, que ciertamente ha generado mucha polémica. Y para ello, hoy me hago acompañar de Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? En ausencia de Gerardo Hernández, que está de viaje, para tratar de entender realmente qué hay detrás de este paquete fiscal 2024, porque se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que hoy más que nunca que el presidente nos va a endeudar. Vamos a endeudarnos y que luego ya le tenemos miedo al término deuda en este país, sí, porque la historia de las deudas en nuestro país han sido terribles. Lo vivimos con López Portillo, lo vivimos con Echeverría, y la deuda casi siempre va relacionada con devaluaciones. Así es. Y entonces, pues eso nos asusta, pero sin embargo es importante conocerlo en su dimensión real. Creo que hay algunos aspectos, Gerardo, si me permites, Daniel, perdón, si me permites enfatizarlos, solo para dejar los generales. Uno, de acuerdo. En este paquete fiscal 2024, que es la propuesta que hace el federal a la Cámara de Diputados para que se le autoricen, sí, los gastos que se van a tener el próximo año, que es gastos e ingresos. Podríamos considerar que, uno, en términos generales, se privilegian los programas sociales. Va a haber más dinero para los programas sociales en general. O sea, el presidente quiere dejar bien apuntalado durante el 2024, garantizar los dineros que van a recibir adultos mayores, jóvenes construyendo futuro, la cuestión de jóvenes en el campo, el asunto toda la ayuda social, la ayuda social que ya la comprometió, la quiere amarrar y decir, ese dinero no se toca. No se toca. Y al contrario, va a tener hasta un aumento. Así un es. incremento. 25% en adultos mayores. ¿Verdad? Por otra gran verdad de este paquete 2024 es que el presidente le está apostando y dando mucha lana, que también es un asunto que a mí me preocupa, a sus obras emblemáticas. Tren Maya, el asunto de la Dos Bocas, refinería Dos Bocas. Los trenes interurbanos de Toluca. Los trenes interurbanos de Toluca, el interoceánico, el que cruza, sí, el que va a cruzar en el centro del país, el que va a atravesar del Golfo al Pacífico, y también va a apuntalar o a seguir apuntalando el aeropuerto Felipe Ángeles. De acuerdo. De acuerdo, ahí también se va a dar mucha lana. Y luego ya empiezan a las demás dependencias, casi a todas se les dio su misma cantidad con un ligero aumento. Respecto al comportamiento inflacionario. Digo, a ti, ahí te va tu dinero. Hay quien dice que a salud se le quitó, no es necesariamente así. Ya vimos que más bien fue un reacomodo de dineros para el programa IMSS Bienestar, así es, que es una variante de toda la estructura de seguridad. Entonces ahí sí hay lana para sacar adelante este proyecto que, como usted sabe, va muy relacionado con toda la infraestructura de los estados que se le está entregando a la federación para poder clínicas, hospitales, enfermeras, enfermeros, doctores que pasan a IMSS Bienestar, lo va a controlar el gobierno federal. Así es. Preocupa también el asunto del financiamiento a Pemex. Sí. También hay quien dice es un barril sin fondo al que se le sigue metiendo mucha lana, y la verdad es que todavía no nos da a ganar bien, después de que pues Pemex prácticamente mantuvo la economía de este país durante muchos sexenios, ¿no? Bueno, estas son generalidades. Las generalidades. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tema relacionado con la deuda.
la famosa deuda, porque dice, hoy más que nunca el presidente nos va a endeudar con 4 o 5 puntos. 4.9 será el déficit presupuestal, o sea, que se plantea en el proyecto de egresos. Que es algo así que quiere decir que nos va a hacer falta dinero para poder completar el chivo. Sí, es una forma. Va a pedir prestado, puede pedir prestado, puede pedir a las agencias internacionales, a los bancos internacionales, puede ser instituciones mexicanas, sí, pero él va a pedir dinero para poder acabar con el problema. Y la gente dice, uff, esta deuda no me parece. Y luego vienen las comparaciones. Y dice, es que con Peña Nieto, con AMLO no nos fue tan mal en ese sentido, con Peña Nieto, Felipe Calderón, no nos fue tan mal. Entonces, ¿cuál es la realidad del asunto? ¿Qué te parece si vemos un fragmentito de una explicación que dio el jueves pasado? Adelante, claro. La vamos a ver para efectos de que porque la verdad es que no siempre le entiende muy bien uno al presidente, pero vamos a ver la explicación que da en base a una gráfica que él mismo presenta, y luego esa gráfica yo quiero que tú me la avales o me la interpretes y me digas si el presidente tiene o no razón. ¿Te parece? De acuerdo. Vamos a ver este fragmento. De esa manera. También es muy importante que se aclare que imagínense cuántos nuevos bienes le están quedando a la nación. O sea, sin deuda. Aquí está. Esto es en billones de pesos. Eso es lo que nosotros recibimos. 10.6 billones. Aquí nada más les aclaro, esos 10.6 en términos nominales, que no es lo real, y ahorita lo vamos a ver. Cuando entró Felipe Calderón, recibió una deuda de 1.700.000.000.000 y la dejó en 5 billones, es decir, le incrementó 200% nominal. Puede ser que tengamos por ahí eso, pero bueno, ahorita vemos. Eliseo Peña Nieto la tomó en 5 billones y la dejó en 6. Y nosotros en nominal, al 29 de agosto, 14.1. Ya este incremento es menor, no es el doble, no es 200%, no es 100%, que lo de Calderón y de Peña. De acuerdo al PIB, el producto es la riqueza que tiene México, lo que se considera este es el PIB de México. Aquí se ve la caída. Esto tiene que ver con la pandemia. Tendríamos un PIB de 24.200.000.000.000. En el 19 subió a 25 billones, pero en el 20 cayó a 24.1. Ya 21, 22, ya está creciendo. 29 de agosto, sí, que es el último, 32 billones.
de PIB, porque hay crecimiento. Tenemos una tasa de crecimiento, llevamos 3 años con más del 3% anual. Bueno, esto es la deuda de acuerdo al PIB. Cuando llegamos era 43.6. Ahora es 44. Estamos hablando de agosto. ¿Qué proyección tenemos? ¿Cómo vamos a cerrar con el nuevo presupuesto? $48.9. De 43.2 43.6 a 48.9. ¿Así está? No, sácalo bien. 48.9 menos 43.6. ¿5 qué? 3. 5.3. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la explicación que nos da el presidente en la mañanera. Sí. La verdad es que luego a veces es muy difícil seguirle el paso porque lo explica con sus palabras, a su manera, y luego a veces la cámara de ellos no les ayuda porque lo ponen y lo quitan. Pero vamos a verla nosotros, ¿qué te parece? De acuerdo, Daniel? lo vamos a checando. verla y con la gráfica fija quiero que me expliques, Daniel, lo que el propio presidente quiso decir. Por supuesto. Bien, adelante. En la primera columna que ustedes pueden ver que dice deuda en billones de pesos, lo que estamos viendo es precisamente en términos, dice el presidente, nominales, cuánto debe nuestro país. En el 2018 debía 10.6 billones de pesos. Se estima que para el 2024 la deuda de nuestro país llegue a los 16.8 billones de pesos, es decir, un aumento de 6 billones de pesos durante este sexenio. Eso por un lado, ¿no? En la segunda columna nos habla del valor del Producto Interno Bruto de nuestro país durante un año específicamente a precios, nos decía el presidente, a precios nominales. Cuando se mide en términos económicos, hay dos formas de hacer este ejercicio, de hacer la medición, en términos nominales y en términos reales. Cuando se mide en término real, se toma un año base para quitar el impacto de la inflación en los precios y tener un crecimiento real, y el nominal es cuando se toman los precios que están vigentes sin hacer una eliminación del tema inflacionario. Entonces, es importante detectar que el presidente nos dice que en este caso el PIB está en términos nominales y nos dice que en 2018 el valor de la economía mexicana en ese año era de 24.2 billones de pesos. Para el 2024 están estimando 34.4 billones de pesos la economía mexicana. Esto quiere decir que en el sexenio la economía mexicana creció 10 billones de pesos. Si contrastamos la deuda, que aumentó 6 billones y la economía mexicana crece 10 billones, hay una diferencia en términos positivos de 4 billones de pesos que nos dan datos reales en el sistema económico durante este sexenio, considerando que este presupuesto de egresos es para el final del actual sexenio. En la tercera fila, como pueden darse cuenta, nos habla de la deuda como porcentaje del PIB, es decir, se toma la segunda columna, el valor del Producto Interno Bruto, se toma la primera columna de la deuda, se toma la división de la deuda, 10.6 entre la segunda, que es 24.2, para que nos diga la tercera columna. Respecto al Producto Interno Bruto, la deuda es el 43.6% del PIB.
y así nos vamos hasta el estimado de 2024, que nos plantea que si nosotros tenemos una deuda estimada de 16.8 y un PIB de 34.4, eso representará que, cerrando cifra, 48.9% respecto al PIB está comprometido en términos de deuda. Estamos hablando de una variación de 5.2 de incremento como porcentaje del Producto Interno Bruto. A ver, déjame hacerte algunas preguntas de tipo práctico en base a esto. ¿Con cuánto la deuda de Enrique Peña Nieto, tienes el dato de en cuánto nos dejó Peña Nieto la deuda? Bueno, no sé qué cifra puedas dar, porque sé que varían las cifras de acuerdo al porcentaje que íbamos, pero si pudiéramos hablar, ¿qué nos dejó Peña Nieto, qué nos dejó Felipe Calderón y qué nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador? En términos de las cifras que nosotros traemos son respecto al Banco Mundial. Sí. El Banco Mundial se encarga de la estimación de deuda en los países y nos está planteando que cuando llega Peña Nieto se debían 250,000 millones de dólares, perdón, 400,000 millones de dólares. Estamos hablando en términos de dólares. Para el cierre de su sexenio, cerrando cifra, la deuda era de 600,000 millones de dólares. Un incremento de 200,000 millones de dólares que representan un incremento del 40% de deuda en ese sexenio. Pero cuando nos vamos con el caso de Felipe Calderón, la deuda pasó de 250,000 millones de dólares a los 400,000 millones de dólares, es decir, un incremento del 72%. Ahora, este tipo de estrategias o de elementos en donde se trata de financiar el crecimiento de un país mediante deuda se le conoce como política contracíclica. Y entonces el planteamiento de este presupuesto pareciera ser que está orientado a un presupuesto contracíclico y poder enfrentar la posible recesión que amenazaba a Estados Unidos a finales del 2023 y de esa manera poder mantener el crecimiento de la economía mexicana para el 2024. Pues es parte o sea, es una especie como de protegerse contra cualquier vaivén. Contra la caída del PIB. Contra el empobrecimiento, básicamente. Entonces, ¿quiere esto decir que hasta cierto punto es una jugada maestra de Andrés Manuel López Obrador, digamos, bueno, o de su gente, ¿no? Si regresamos a los datos de la tabla que nosotros veíamos, es importante destacar cómo en 2022 nos hablaba del 44.9% del endeudamiento respecto al PIB. Y al final del 2024 lo va a llevar a 48.9, le va a meter 4.9% de incremento a la deuda. El tema es que lo hace en un solo año. Durante 5 años estuvo conteniendo el endeudamiento. Habrá quienes del auditorio nos digan, no, es que sí se aumentó respecto al PIB con las gráficas en 2020, que se fue a 50.2% respecto al Producto Interno Bruto. Solo que debemos recordarle a la audiencia, al auditorio, que por un lado la economía decreció, entonces se hace la división sobre un valor más pequeño y esto incrementa el tema del endeudamiento. El otro efecto que tenemos es que, como sabemos, con la pandemia el tipo de cambio tuvo un periodo que alcanzó hasta los 25 pesos por dólar y como la deuda está en dólares, eso también lo encarece. No es propiamente una decisión de tipo interno, sino son las condiciones que prevalecen en el país. Bueno, reduce el valor el tipo de cambio y lo tenemos en 16.90 por un lado y la economía vuelve a crecer nuevamente, entonces tenemos que la deuda respecto al PIB se vuelve a niveles por abajo del 50%. Durante el sexenio, concluyo con esta idea, se contuvo el endeudamiento y los 5 puntos de los que estamos hablando se utilizan el último año y que coincide con un periodo electoral y que va a tener todo el presupuesto del mundo para poder tener crecimiento el 2024 y quedar, digamos, con un resultado positivo en materia de crecimiento económico. Sin haber endeudado enormemente al país, realmente, de fondo. O sea. Porque todavía puede decir que dejó la deuda por abajo de cómo la recibió, falta terminar, ver los indicadores claro. Y otro tipo de variables, y aun y cuando va a generar un endeudamiento de 5 puntos, 4.9 presupuestales, ¿no? de déficit presupuestal. Ahora, esto en términos, tratemos de aterrizarlo un poquito en términos de la vida diaria del ciudadano. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que los que vivimos en este momento, este periodo que viene por delante, que va a ser un año interesante en lo político porque es un proceso electoral sin duda el más importante, imagínense, prácticamente todo el país estará renovando diputados, senadores, presidente de la República, gobernadores en por lo menos 9 estados y alcaldías en 32 estados prácticamente. Vamos a vivir a la par también una situación económica de qué naturaleza. ¿Podríamos decir que de estabilidad? De estabilidad, con una política, como acabo de mencionar, contracíclica, que es un tema muy socorrido por los neoliberales, tanto que critica el presidente y aplica. O sea, va a haber empleo. Básicamente lo que de lo que estamos hablando es que el gobierno va a inyectar 9 billones de pesos a la economía por si hay un escenario recesivo, el gasto de gobierno impulse los negocios, impulse el empleo, impulse el gasto y tengamos un crecimiento de 3% de PIB el año que entra. Y ante un escenario recesivo en Estados Unidos, pues es mejor tener un 3% de PIB que tenerlo de cero o en cifra negativa. Bajo estas premisas quiere decir que el cambio de monedas se va a mantener estable. Hacia allá voy. Este presupuesto, además del tema de los apoyos sociales, como adultos mayores, que tiene un incremento de 25% y representa de los proyectos prioritarios del gobierno mexicano, el 48% del total del presupuesto, de todos estos proyectos que mencionó al principio, el 48% se va en apoyo a adultos mayores, pero la otra gran parte va, como decíamos, a las refinerías, va a Pemex, va al tema del Tren Maya. No es necesariamente desarrollo social, sino desarrollo económico. Y me explico de la siguiente manera. Cuando tenemos cierto nivel de deuda, la principal preocupación de nuestros acreedores es cómo le vamos a hacer para pagar. Imaginemos a un ciudadano común que tiene su salario y que tiene que pagar las tarjetas de crédito. Ante un escenario de inestabilidad o que pueda perder el empleo, el acreedor va a decir, oye, te voy a aumentar la tasa porque eres un sujeto de riesgo y no me puedes pagar en un escenario difícil para la economía. Claro. Pero imaginemos que esta persona desarrolla un negocio productivo o tiene una pequeña empresa, simulando que sea Pemex. Tiene ahí un activo que le da cierto nivel de tranquilidad a los acreedores, y esto evita que le aumenten la tasa de interés. Esto evita que usted permite que usted sea un sujeto de crédito mucho mejor considerado. Entonces, lo que vamos a ver es que el tipo de cambio seguramente no se va a ir hasta arriba, con el riesgo, con la preocupación que hay por este tema de endeudamiento, que es lo que también se platicaba hace un momento. Endeudamiento, el tipo de cambio por los cielos, no, porque usted tiene un activo que se llama Pemex para poder enfrentar los riesgos financieros que enfrenta el país, a diferencia de que en otros años no se tenía. Y entonces el presupuesto lo que está diciendo es que vamos a fortalecer esta empresa y que esto se está convirtiendo en un activo que de alguna manera a generar avala en un corto plazo. Avala el endeudamiento del país. Esta visión es algo que al menos pues tendríamos que considerar, porque es parte de la explicación de por qué el tipo de cambio se ha mantenido relativamente tan estable, porque se vuelve sujeto de crédito el país, ¿no? Con un activo adicional. Pero también hay algo que me preocupa. Bueno, eso también garantiza de algún modo un cambio de sexenio tranquilo, sin sobresaltos, como nos llegó a ocurrir con López Portillo, con Echeverría, con Salinas, prácticamente de evaluaciones cada sexenio que teníamos. Esperemos que sea así. Ahora, recordemos que como economistas estamos haciendo un escenario estable y normal, y que no sucedan acontecimientos en los mercados que puedan afectar este escenario. Bajo un escenario normal es lo que tendría que suceder: un crecimiento de 3% del PIB, una inflación que va a estar en el 4% de acuerdo a los criterios que también se dan en este presupuesto, un tipo de cambio que se mantenga en los 17 pesos por dólar y un déficit al final primario de 1.2%, que es bastante manejable para este año. Esta experiencia que estamos viviendo y que de algún modo pues me parece una experiencia razonablemente correcta, bien, digo, como mexicano que consumes y que vives día a día, ¿se vivió cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto? Con Felipe Calderón, recordemos que se vivió al principio de su sexenio en 2008, cuando la crisis subprime, y que esto generó un aumento tremendo de deuda. Ahora, el tema es que
respecto a esa deuda, yo suelo preguntar, bueno, ¿cuáles proyectos de infraestructura emblemáticos tenemos de aquel sexenio que nos diga que se utilizó de manera adecuada ese recurso? ¿O cuál proyecto emblemático de infraestructura se utilizó en el sexenio anterior y que sin el afán de tomar una posición nos permite hablar que por lo menos para este año hay proyectos en términos de infraestructura que van a tratar de equilibrar lo que durante el principio del sexenio fue gasto social? O sea, con Felipe Calderón no quiero que parezca burla, pero lo que nos quedó fue una barda, ¿no? Fue una barda, ¿no? Refinería, porque no hubo ni refinería, no hubo ni aeropuerto, no hubo, ¿verdad? Con un endeudamiento del 72% de incremento. ¿Y con Peña Nieto? En el caso de Peña no se tuvo una crisis que se podría comparar con la de COVID que tuvimos en 2020, pero si recuerdan, en 2017 tuvimos un ataque especulativo y que hizo que el tipo de cambio se fuera de los 17 pesos a los 20 pesos por dólar en aquel momento, y que generó un tema de endeudamiento muy importante por parte del gobierno en aquel momento. Así que lo padecimos también quienes por supuesto teníamos, por ejemplo, hijos en el extranjero o queríamos salir de viaje. No, imposible. Imposible, ¿verdad? Ok, un último comentario antes ya de despedirnos, Daniel. Sin embargo, me preocupa que, por ejemplo, ¿por qué ocurre esto todas las veces? El Tren Maya comenzó con un proyecto de 50 mil millones de pesos y va ya en el orden de los 479 mil millones de pesos. O Dos Bocas, que comenzó con 47.200 millones y ahora va en 153.600 millones. ¿Resultado de que no se planea, no se prevé? Parte de esta explicación, primero, por supuesto, tiene que ver con un tema de transparencia y de rendición de cuentas. No podemos dejar de lado esta parte del análisis. Ahora, sorteando este elemento que siempre está presente en la obra pública de cualquier tipo de gobierno y que como ciudadanos tenemos que estar pendientes, el otro elemento a considerar es que esta proyección financiera, recordemos que se hizo sobre un proyecto inflacionario de 3%. Y en cierta parte del año anterior alcanzamos el 7.8% y que este año todavía andamos en niveles del 5%. Eso genera incrementos y que se salga uno de presupuesto. El otro tema es la caída del Producto Interno Bruto, el tema del suministro de los bienes y servicios que durante la pandemia también tuvieron un efecto y que definitivamente incrementa los costos de materia por un lado tuvimos un proceso inflacionario que fue mundial. Y que va a impactar en los precios de todos. De todos. Y por otro lado también tuvimos una falta de suministros. Que encarece el poco producto que hay en el mercado. Y de paso el COVID, que también vino a detonar todo esto. Ahora. Claro, eso no justifica. No. Pero explica es parte de la explicación. Explica por qué se nos fue tan alto los presupuestos. El otro elemento es que al demandar acero, cemento, un gobierno, pues genera un desabasto en el mercado interno y esto también termina por acelerar los precios de ese tipo de bienes cuando se desarrolla infraestructura, que es otro elemento que tiene que entrar dentro del análisis. Aquí el planteamiento es, hay que involucrar todos los elementos para tener información completa, ¿no? Claro, y no hacer juicios nada más sumarios y decir, es que se les fue porque no supieron hacer el cálculo. No, hay factores externos que terminan afectando los costos, como todo en la vida, ¿no? Tú proyectas un viaje y dices, oye, voy a viajar el próximo año, y dices, voy a juntar 100,000 pesos para irme de viaje, pero en ese inter pasan cosas. La tarjeta de crédito variable que estaba en el 3% se le fue al 11% y entonces es un factor. Se encarecen los boletos de avión, se encarecen los hoteles, se encarece, tú te enfermas, tienes que 1000 factores. De acuerdo. En fin, muy interesante, Daniel. Daniel, muchísimas gracias como siempre por esta explicación. Muy padre, qué bueno que nos ayudas a entender un poquito más este tema del paquete fiscal. ¿Cómo le ver a Coahuila y a Durango? No lo he checado, pero lo dejamos para el siguiente periodo, ¿no? Ok, vamos a una pausa, regresamos. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones.
Aunque es una ciudad más antigua, oficialmente el día de ayer también se conmemoraron el 116 aniversario de la fundación de Torreón. Por esa razón, no solo fue también la celebración del grito de independencia, sino también varios eventos en las que se reconocieron a personajes de nuestra región y en las que se hizo pues remembranza y un reconocimiento a lo que ha sido la evolución de esta ciudad. Por ese motivo, en este espacio, de nueva cuenta, retomamos, si usted nos lo permite, 3 entrevistas que hicimos en su momento con Carlos Castañón, destacado historiador lagunero, que nos habla sobre diferentes estampas de la comarca lagunera. Estas entrevistas las hicimos a lo largo de los espacios informativos que transmitimos en Mega Noticias todos los días a las 8, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Si usted me lo permite, o nos lo permite, les presentamos estas pláticas en voz de Carlos Castañón, que nos hablan de una época, de un tiempo y de un momento. Buenas noches, Víctor. Encantados, sobre todo contentos por el Gracias. y el cumpleaños de nuestra ciudad. Sí, claro, y retomando la plática de ayer, que nos quedamos muy picados, nos hablaba sobre la importancia de monumentos, de casas, de ciudades, y me vino a la mente que durante un tiempo, no sé si lo sigues haciendo, tú te echaste a cuestas, bueno, te has echado a cuestas muchos trabajos relacionados con la historia de Torreón, pero uno que me llamó la atención es que hacías recorridos, ¿verdad?, con invitados especiales por la ciudad, enseñándoles los lugares emblemáticos. Exacto, algunos recorridos peatonales y otros en bicicleta. La verdad es que nos hemos divertido mucho, de diferentes temáticas, en un afán de promover el conocimiento y el amor por nuestra ciudad. ¿Y hay de qué presumir en cuanto a infraestructura, a obra, que digas tú, híjole, tenemos historia y todavía la conservamos? Porque sé que mucha de esta se ha perdido. Y mucho se debe a la problemática de que luego no hay recursos para darle mantenimiento, o el INAH las declara zonas protegidas y los propietarios prefieren dejar que se destruya con tal de poder hacer negocio, ¿no? Sí, Víctor, sí tenemos, por fortuna, todavía valores, tenemos ejemplares notables, arquitectónicos, y tenemos también espacios públicos que por fortuna se han mantenido más o menos pues como una tradición. Y quiero referirme yo a 2 avenidas importantes de nuestra ciudad que se hicieron en los años 20, y los años 20 fueron muy importantes en Torreón porque pues ya no éramos un rancho, ya las calles ya no eran de tierra, ya no había tantos caballos como en la época del viejo oeste, y más bien la ciudad estaba tomando forma propiamente de ciudad. Es decir, el primer esplendor urbano se vive en los años 20, y entonces Nazario Ortiz Garza, en febrero del año 1923, inaugura el arranque de obra de lo que va a ser el primer bulevar de Torreón, que es el Bulevar Morelos, y que ese bulevar tuvo el gran mérito de conectar la Plaza de Armas, bueno, el sector Alianza, que estaba muy vivo en aquella época, la Plaza de Armas, la Plazuela Juárez, donde estaba la presidencia municipal y actualmente el Palacio Federal, con la Alameda. Entonces se volvió el bulevar Paseo de los Laguneros, y ese bulevar lo confeccionó con Nazario Ortiz Garza, con esculturas, algunas incluso de tinte erótico porque eran desnudos, otras eran jarrones, y había diferentes elementos, algunas de tipo clásico, de corte clásico. Entonces, la otra gran avenida emblemática de nuestra ciudad, que también se hizo en los años 20, específicamente en el año 28, fue la Calzada Colón. Es decir, se hizo el camellón, se sembró pasto, todavía no tenía el arbolado, se creó pues apenas en el año 28, pero en el 28 ya estaba el monumento de Cristóbal Colón, que todavía está ahí en la calzada. Entonces estas 2 avenidas pues conservan de cierta manera varios de sus elementos históricos y son simbólicas, son emblemáticas de nuestra ciudad. Entonces, una que digamos todavía de algún modo conserva su fisonomía, si no original, por lo menos el trazo, es la Calzada Colón. La Colón,
Sí, y también ¿Y la otra? La Morelos. La también. Morelos, ajá, o sea que Morelos Sí. y Colón, ajá. Morelos y Colón más o menos se conservan y todavía tienen algunas fincas históricas. Entonces, eso es relevante porque, bueno, pues a 116 años se puede decir que propuestas urbanas que se hicieron en los años 20, pues siguen todavía teniendo lustre en nuestra ciudad, a tal punto que, bueno, pues por fortuna, pues la Morelos más o menos ahí va, se ha vuelto una avenida donde hay restaurantes, donde la gente camina, sale a pasear, sale a divertirse. Y la Colón, pues, es una arteria principalísima del centro. Claro. Podríamos decir que Torreón fue y es una ciudad bien diseñada, bien regulada en ese sentido, por sus calles amplias, por sus cuadras bien definidas. Exacto, es una ciudad muy bien diseñada, la hizo el ingeniero Federico Wolf el trazo en el año 1887, y en aquella época pensaron las gentes que estaban a cargo de hacer el plan de Torreón, de decir, aquí va a existir una ciudad al lado de las vías del ferrocarril, y ellos se imaginaron una ciudad, hizo el plano Federico Wolf a imagen y semejanza en las ciudades norteamericanas, por eso tiene las callesotas anchas, la cuadrícula perfectamente trazada. Hay mucha gente que viene de fuera, se asombra de lo bien trazado que está Torreón, sí, porque es una ciudad moderna. Es cierto, claro que sí. Oye, pues seguimos con la conversación en Olla de Grillos, ¿no? Con todo gusto, Víctor. Mañana todavía seguimos la plática, ¿no? Ándale, y si quieres mañana les platico de un feliz error que hubo en el trazo urbano. Ándale, eso, sale pues. Te mando un saludo, Carlos. Buenas noches. Abrazos, hasta luego. Fusión total de muchas culturas, ¿verdad? De migrantes, y me gusta mucho que todavía se mantiene vivo el espíritu de apertura, de acoger a la gente que viene de fuera como si fueran de casa, y eso lo resaltan mucho los foráneos. Entonces pues realmente es uno de los valores y de la riqueza que mantenemos aquí en Torreón y en La Laguna. Claro. Carlos, a esta fecha y a estas conmemoraciones, háblame de lo positivo, de lo que tú ves que consideras ha sido positivo para esta región tan esforzada, y también de algo que consideres que debemos superar y verlo como negativo. Mira, Víctor, pues la región ha tenido altas y bajas en su historia. Por ejemplo, en ocasiones ha habido crisis por el agua, en el sentido de que no llueve o ha llegado muy poca agua del río Nazas, y eso afectaba la economía algodonera en diferentes años, pero en particular en los años 50 hubo una crisis del agua, no llovió muy poco, y eso afectó enormemente. Pero al mismo tiempo ha habido también grandes inundaciones del río Nazas, y por ejemplo en el año 68 hubo una inundación extraordinaria, una avenida extraordinaria del río Nazas, que bueno, pues al final eso es un beneficio para la comarca lagunera. Pero también, por ejemplo, pues nuestra economía antes era algodonera, y ahora es una economía diversificada en la agroindustria, ganadera, lechera, metalmecánica, en fin, son varias ramas de la economía, y eso implicó que los laguneros nos tuvimos que reinventar. Es decir, no nos quedamos únicamente con aquello que sabíamos hacer, sino nos aventamos con optimismo y con espíritu de lucha a cambiar para sobrevivir. Otros aspectos también notables de la comarca lagunera es el hecho de que sobrevivimos a la revolución y a las múltiples tomas que hubo en la ciudad. Es decir, nos reorganizamos y nos reconstruimos para salir adelante. De la misma manera que hace años recientes, pues sobrevivimos también a una tremenda crisis de inseguridad y violencia, y hoy por hoy valoramos a la distancia de esta historia reciente, pues la seguridad, la libertad de salir y la paz. Es decir, la paz la entendimos a la mala por una guerra de la cual sobrevivimos. Entonces así hemos tenido diferentes momentos de altas y bajas, pero pues esta región siempre ha salido adelante, y de alguna manera se decía en los años 30 una frase que se quedó: la ciudad de los grandes esfuerzos,
y eso representa pues Torreón de cara a sus 116 aniversario. Ayer platicaba, después de la plática contigo, que nos quedamos conversando ahí en la sala de Sí. redacción, me comentaban mis compañeros y me decían algo que es una gran verdad. Dice, ¿te has fijado cómo muchísimas personas que llegan aquí, deportistas de fútbol, gente con cierta prosapio y fama pública, digamos, muchas de estas personas terminan quedándose a vivir en esta región? O sea, terminan dejando a su familia, poniendo su familia, sus hijos, todo en una región como esta. ¿A qué se deberá? Porque finalmente es una región complicada, difícil, por el clima, por bien lo dices tú, ¿no? Por el clima, y pues finalmente estamos lejos de, digamos, lo que es la Ciudad de México, si se puede ver como el centro de interés de muchos que pudiera ser, ¿no? Mira, pues lo principal es que les gusta mucho el trato de la gente, que aquí te acogen inmediatamente. Ahorita que mencionas a futbolistas famosos, pienso en Jared Borghetti. Sí. Él bebió agua lagunera, se casó con una esposa lagunera y él es lagunero número 1. Entonces, el trato, es decir, que aquí la gente te acoge inmediatamente y hay esta, digamos, facilidad y esta seguridad de salir, de moverte en la ciudad. No es una ciudad excesivamente contaminada como la Ciudad de México, como Monterrey, Claro. o excesivamente caótica por su tráfico. Es una ciudad que todavía brinda calidad de vida, de que se puede vivir bien, y no es excesivamente grande, es una ciudad mediana, Claro. y eso le da todavía un sentido de calidad. Pero lo vemos ahora en las grandes ciudades, cómo tienen tantos problemas, no solamente en México, en el mundo. Entonces, estos son ventajas, y en términos, digamos, también comparativos de costo de vida, es más competitivo el de Torreón, es decir, no es tan caro como otras ciudades del país, y eso pues se vuelve un atractivo. Se vuelve un atractivo, ¿verdad? Y sobre todo ahora es el gran activo también de la seguridad, ¿no? Y tienes razón, cuando aprendimos a la mala, pero finalmente hoy somos, pues yo diría, un oasis, y ojalá lo sigamos siendo como región, en el contexto de toda la inseguridad que hay en el país. Exacto, somos un ejemplo. Oye, ¿prevés buenos tiempos ahora con esto del nearshoring y del reacomodo de empresas que empiezan a llegar al norte del país y que pues buscan la cercanía con la frontera? ¿Torreón tiene la ventaja desde la perspectiva también empresarial de desarrollo? ¿Lo ves? Pues fíjate que sí, porque no todo cabe en Monterrey ya, Es cierto. y entonces voltean a ver a Saltillo, y cuando ven que también Saltillo se está llenando, la comarca lagunera es una opción natural. Entonces, en esas fuerzas globales que están pasando, que si Estados Unidos, que si China, tenemos una gran oportunidad, sin duda alguna. Hay un optimismo muy importante que se ve, que lo habla gente de fuera, que lo hablan los locales, que lo hablan empresarios, que lo hablan analistas, y ojalá que todo esto lo podamos ver en el mediano plazo. Sí, fíjate, justamente ayer escuchaba yo al subsecretario de Hacienda que hacía ese comentario y decía, no todo es Nuevo León, dice, más ahora que ya no caben, ya las empresas no caben, ya los servicios se han agotado, ya no tienen capacidad, y evidentemente todo eso va a terminar permeando a Coahuila, tanto la parte noreste como todo el estado en general, ¿no? Finalmente, pues ojalá todo esto se haga realidad. Tenemos una cita en Olla de Grillos, nos ponemos de acuerdo, mi querido. Claro que sí, así quedamos, Víctor, y te agradezco la atención. No, al contrario, nosotros te agradecemos a ti el tiempo que nos dedicas y siempre tus comentarios, que son interesantes en función de lo que es la historia de la región. Muchas gracias, Carlos Castañón. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Carlos Castañón, un gran amigo. Les quiero comentar con usted un estupendo trabajo que recientemente presentó el Gabinete de Comunicación Estratégica que dirige Federico Berrueto, en el que hizo una encuesta muy interesante que quiero poner a su consideración, que titula Orgullo Mexicano y Fiestas Patrias, en las que se habla sobre qué es lo que nos hace sentir particularmente más orgullosos. Una pregunta que yo a la vez se la hago a usted. ¿Qué es lo que lo hace sentir más mexicano? ¿Qué es lo que le da más identidad? Hay muchas razones, ya lo sabemos, y en el sentido estricto, pues bueno, son muchos los aspectos que nos hacen sentir mexicanos. Desde los símbolos patrios, pasando por la selección mexicana, pasando por el tequila, siguiendo por la comida mexicana, hablando de
los paisajes de México, hablando de las ciudades de México, la historia de México, la gente de México, en fin, cada quien tiene sus simpatías y sus afectos particulares con los que se identifica y se siente más mexicano. Pero ya en el sentido estricto, comento con ustedes esta encuesta publicada recientemente a personas de 18 años, más de 600 personas mayores de 18 años, en las que se les planteó el orgullo de ser mexicanos, cómo se celebra el Día de la Independencia de México, qué opina de los símbolos y tradiciones mexicanas y qué héroes de la historia y personajes le representan orgullo. Le comento los datos más relevantes, si usted me lo permite. El 97%, dice esta encuesta, se siente, a la pregunta de ¿se siente mucho, algo u orgulloso de ser mexicano? El 97% respondió que se siente mucho, muy orgulloso. Un 89% dijo sentirse mucho, muy mexicano, mientras que un 8% dijo algo y un 2% poco o nada. Pero fundamentalmente el 97% de los mexicanos se sienten orgullosos de ser mexicanos. ¿Considera que las tradiciones son lo que más le hace sentir orgulloso de ser mexicano? Y sí, en efecto, ¿qué es lo que le hace sentir más orgulloso de ser mexicano? El 28% habló de las tradiciones, el 22% habló de la nacionalidad, el 15% de la cultura, el 10% dijo que la comida, el 9% la gente, el 3% la libertad, 2% la historia, 1% el idioma, 1% la música, 1% recursos naturales, 1% la familia, 1% el actual gobierno y otros más se fueron disgregando y cayeron en un 2%. En suma, 28% considera que las tradiciones son lo que más hace sentir orgullosos a los mexicanos. A la pregunta, si pudiera usted describir en una palabra el ser mexicano, ¿cuál sería? Y las respuestas espontáneas fueron: ser mexicano es orgullo, es ser trabajador, alegre, amable y solidario. Orgullo, 23%, trabajador, 15%, alegre, 11%, amable, 7%, solidario, 5%. A la otra pregunta, de cosas por las que se siente orgulloso, el 98% de los mexicanos considera que los mexicanos, pues, valga la redundancia, se sientan muy o algo orgullosos de su gastronomía. El 98% opinó que se siente particularmente orgulloso de la comida mexicana, el 96% de la cultura, el 96% de los paisajes, el 91% de su gente, el 90% de la historia de México, el 90% éxitos en artes y literatura, el 87% se siente orgulloso del lugar donde vive, el 85% científicos mexicanos, el 84% de la Constitución mexicana, el 80% del ejército mexicano, el 76% del éxito de los deportistas, 63% instituciones mexicanas, 62% éxitos económicos de México, 61% trato igualitario y 52% de cómo funciona el gobierno. En otro de los rubros que presenta esta encuesta, se la comento también, celebrar el Día de la Independencia de México. ¿Qué tan especial considera que es celebrar el Día de la Independencia de México? El 90% considera muy especial celebrar el Día de la Independencia de México, mientras que 10% poco o nada especial. ¿Considera usted a la bandera como el símbolo más mexicano? El 73% dijo que sí, el 7% el águila, el 5% el himno, el 2% el nopal, el 2% el mole, el 2% las tradiciones. Y ya después viene en 1% el charro, el pozole, el tequila, los tacos, los chiles y en general la gastronomía. El 41% considera al mariachi como el tipo de música más mexicana, el 41%, mientras que el 28% habla de la música ranchera, el 9% de la música regional, la banda el 6%, la música norteña 4%, la folclórica 2%, el guapango 2%, los más relevantes.
En cuanto a la bebida y comida más mexicana, el 57% considera el tequila como la bebida más mexicana. Le sigue el mezcal con 10%, el pulque con 9%, la cerveza con 6%. La comida más mexicana, el 31% consideró al pozole como la comida más mexicana. 31% pozole, 27% mole, 12% tacos, 11% chiles en nogada. Se considera las fiestas patrias del 15 al 16 de septiembre como el día como la fiesta más importante con un 39% y el Día de Muertos con un 33%. Fíjese qué curioso, luego viene la Navidad con un 5%, la Revolución Mexicana con un 5%, el Día de la Virgen de Guadalupe con 4%. Yo hubiera pensado que es el día que más se celebra, o el Día de la Madre, pero el Día de la Madre incluso ocupa un 1%, así lo consideran. En fin, principal héroe en la historia de México, el principal héroe es Miguel Hidalgo con un 35%, seguido de Benito Juárez con un 23%, los niños héroes un 7%, Pancho Villa un 6%, Emiliano Zapata 6%, José María Morelos 4%, Francisco I. Madero 2%, Agustín de Iturbide 1%, fíjese, Vicente Guerrero 1%, Porfirio Díaz 1%, Lázaro Cárdenas 1%, Moctezuma 1%, otros 3%. Esta pregunta es interesante y ahí se la dejo y con eso terminamos la presentación de este trabajo. Héroe o persona en la actualidad por la que se siente orgulloso. Y la pregunta dice, en la actualidad, ¿considera usted que hay algún héroe, persona o figura pública mexicana de la cual se sienta orgulloso? Y fíjese la respuesta, el 28.2% dice, disgregados de personas en las que se sienten orgullosas, una suma de 41% es, 41%. La figura de la que se siente orgulloso, Andrés Manuel López Obrador, con un 28.2%. ¿Y sabe quién sigue? Muy lejos, pero está, esa es la realidad, tal vez por el momento, que también es esto juega mucho, que es circunstancial y coyuntural. Xóchitl Gálvez con un 5.3%, Norma Piña con un 2.4%, Eduardo Verástegui con 1.03%, Luis Donaldo Colosio con 0.3%, Mariana Rodríguez con 0.2% y Enrique Ramírez Alfaro con 0.2%. Ya después vienen otros personajes más disgregados, Guillermo del Toro, Luis Miguel, José Alfredo Jiménez, Checo Pérez, Julio Urias, Julio César Chávez, Romel Pacheco, El Canelo, El Ejército, Omar García Harfuch, Amaury Vergara, Lorenzo Serviche, Fernando Landeros, Madres Buscadoras y Mario Molina. En fin, esta es la encuesta que presentó esta semana, el reporte que presenta Gabinete Estratégico, que conduce Federico Berrueto, sobre su encuesta El Orgullo Mexicano y las Fiestas Patrias. Yo le preguntaría a usted de qué se siente orgulloso, qué lo hace sentir más mexicano. Como siempre, la mejor respuesta es la de usted, claro. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Entramos en la parte final del programa y en ausencia de Gerardo Hernández, compañero mío de fórmula en esta ocasión, que no estuvo con nosotros por razones de viaje y de trabajo, pero nos deja su colaboración y la vamos a escuchar. Vamos a ver lo que nos dice el día de hoy Gerardo Hernández, que tiene que ver con todo listo para el próximo proceso electoral del 2024. Víctor, buenos días, audiencia, un feliz sábado y también felices fiestas patrias. La suerte de México está echada. Tendrá a partir del 1 de octubre de 2024 la primera presidenta de la República para sumarse así a varios países de América Latina que han tenido ya jefas de Estado y de Gobierno mucho antes que México. La suerte está echada, insisto, porque hay candidatas ya, tanto de Morena como del PAN, PRI y PRD. De Morena es una candidata fuerte, muy cercana al presidente López Obrador,
con experiencia política y un desempeño aceptable en la Ciudad de México. También tiene reconocimiento internacional Claudia Sheinbaum. En el caso de la candidata del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, se trata de una candidata improvisada. Hasta hace 3-4 meses nadie pensaba en ella para la presidencia de la República. Sin embargo, la coyuntura la colocó en esta circunstancia. ¿Qué le espera a los mexicanos en los siguientes meses? Pues hacer reflexión, ver las campañas políticas que van a empezar el año próximo, 90 días antes de las elecciones del 2 de junio de 2024. México ha tenido ya en el pasado candidatas presidenciales, como por ejemplo fue Rosario Ibarra de Piedra, también Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado y más recientemente Josefina Vázquez Mota en la elección presidencial de 2012. Una elección que será competida, altamente competida. Sin embargo, en el caso de Xóchitl Gálvez, está lastrada por las siglas del PRI-PAN-PRD, 3 partidos políticos que se unieron desde el gobierno de Peña Nieto para impulsar el Pacto por México y dejar o tratar de dejar fuera de la jugada a López Obrador. Esas candidatas a las que me he referido anteriormente tuvieron una escasísima votación, puesto que fueron postuladas por partidos marginales. Ninguna de ellas pudo sacudirse el predominio del PRI, y en el caso de Vázquez Mota en 2012 quedó en tercer lugar porque hubo traición en el PAN. El presidente Felipe Calderón y también el expresidente Vicente Fox pactaron con Peña Nieto la suma del apoyo del PAN a cambio de concesiones, de ventajas y también de impunidad. La elección del 24 plantea retos interesantes y parten los candidatos, las candidatas, en la siguiente situación. La intención de voto favorece hoy ampliamente a Claudia Sheinbaum, casi en 2-1 con relación a Xóchitl Gálvez. Sin embargo, habrá que esperar el desarrollo de las campañas políticas. Morena parte con una gran ventaja. Tiene 23 gobernadores y cada gobernador ejerce como operador político de sus respectivas entidades. Así ha sido siempre. Gobernadores del PRI, del PAN y del PRD en campañas y en elecciones trabajan abiertamente por sus candidatos. Igual ocurre en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Lo importante es que no se desvíen recursos públicos para estos propósitos. Morena gobierna, insisto, 23 estados donde se concentra el 70% de la lista nominal de electores. Es una ventaja muy importante para Claudia Sheinbaum, que, insisto, tiene el apoyo del presidente López Obrador. En un acto simbólico, la ex jefa de gobierno de Ciudad de México recibió el bastón de mando de parte del presidente. Este es un ritual de las comunidades indígenas de nuestro país que hay que respetar, es simbólico. No le está entregando el presidente de la República a Claudia Sheinbaum anticipadamente la presidencia. Es, repito, un acto simbólico que remite a los pueblos originarios. En el caso de Xóchitl Gálvez, insisto, es una candidata prácticamente improvisada. Hace 3-4 meses nadie pensaba en ella para la presidencia de la República, puesto que era una figura, y siempre lo ha sido, de tercero o cuarto nivel en la política nacional. Sin embargo, la decisión corresponde a cada mexicano. El 2 de junio próximo acudiremos a las urnas a votar, como lo hicieron por primera vez hace casi 68 años las mexicanas, las mujeres en México. En esa elección de 1955, para elegir diputados federales, la votación se duplicó en el país. Pasó de 3 millones a 6 millones de votos en las urnas por la participación de la mujer. Esperemos también que en 2024 las mujeres envíen un mensaje a este patriarcado que ha operado en México y voten masivamente por la candidata de su preferencia, sea Claudia Sheinbaum o bien Xóchitl Gálvez. Es un proceso inédito, interesante, que habrá que observar en las próximas semanas y meses para tener bases y emitir responsablemente nuestro voto. Víctor, audiencia, un fuerte abrazo e insisto, felices fiestas patrias. Gracias, Gerardo, muy interesante como siempre tus comentarios, tus análisis, muchas gracias. Con esto llegamos al final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado.
en ausencia de Gerardo Hernández, su servidor Víctor Hugo Hernández. Le deseo el mejor fin de semana, que haya pasado unas gratas fiestas de septiembre, celebraciones. Cuídese mucho este fin de semana, todavía sigue la fiesta y la pachanga en muchos lados, cosa que nos da muchísimo gusto. Y por hoy pase un buen fin de semana.